Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan, que son fieles a esta reflexión de cada domingo, esta reflexión semanal. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van viviendo su Adviento? Nosotros acabamos de terminar una semana sobre los personajes del Adviento, ¿verdad? Con el profesor, con el padre Oscar Tapia de Argentina. Y la verdad que es interesante ver cómo la gente sigue teniendo hambre de querer madurar su fe por medio de la palabra de Dios. Y en el Adviento, este tiempo especial, este tiempo maravilloso de ir viendo cómo Dios va naciendo en nuestra vida, cómo el Dios grande se va encarnando en nuestra historia, y por eso la iglesia nos invita a estar atentos, a estar despiertos, y nos va a ir presentando o nos está presentando diferentes personajes que van respondiendo a este acontecimiento extraordinario. El Dios grande, ahora frágil, vulnerable, en la persona de Cristo Jesús. Hoy nuevamente viene a nuestra mente, o la iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista para este domingo 17 de diciembre. Así que, hermanos y hermanas, será Juan el testigo, será Juan la persona que dé testimonio de la luz, ¿verdad? Y este evangelio está tomado de Juan, del capítulo 1, del versículo 6 al 8 y después del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vieran a la fe. No era la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra de Dios. Vamos a dejar un momento de silencio para que usted que me escucha, seguramente haciendo sus tareas, o quizás utilice esta reflexión para preparar sus grupos bíblicos, ¿verdad? Sea cual sea el motivo, vamos a aprovechar un tiempo para darle gracias a Dios por la vida, por el amor que nos tiene, por su palabra que venga a anidar en nuestro corazón, para que nos vaya a descubrir o nos enseñe a ser también testigos de la luz, a imitar a Juan, a llevar a otra gente a que den testimonio de Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos que vengas sobre nosotros,
sobre todas las personas que nos escuchan, sobre todas las personas que están pasando momentos difíciles de oscuridad, momentos donde no sienten tu presencia, momentos donde te hablan y solo escuchan tu silencio. Que sea nuestra fe firme como la de Juan para poder también dar testimonio de tu Hijo que está a punto de nacer ante tanto signo de muerte. Te pedimos que nos cuides, que nos libres de toda ocasión de separarnos de tu amor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, fíjense, la figura de Juan otra vez viene a iluminarnos. Y vean cómo cada evangelio se fue apropiando la figura de Juan, porque parece ser que estaba todavía viva su memoria, ¿verdad? Y Juan tenía también muchos discípulos. Y parece que los discípulos de Juan se mantuvieron firmes a través de toda la narrativa del Evangelio. A pesar de que la historia, el héroe es Jesús, por allí hay muchas referencias, algunas referencias en el cual aparecen estos discípulos de Juan y la memoria de Juan fresca, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en los discípulos de Juan, que Juan mismo envía a preguntarle a Jesús también si es el Cristo en los evangelios sinópticos. Y Jesús dice, bueno, vayan y díganle a Juan esto. Los ciegos ven, los sordos oyen, se le anuncia el año de gracia a toda la gente, ¿verdad? Jesús, en vez de decir yo soy esta persona, se refiere o se describe de acuerdo a sus obras. Y también a la muerte de Juan se informa, cuando Herodes manda matar a Juan, se informa que los discípulos de Juan fueron por el cuerpo del maestro de Juan. Cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Que ni siquiera los discípulos de Jesús fueron por el cuerpo. Bueno, por allí a ver si ofrecemos un tema por el tiempo de Cuaresma acerca de qué pasó con el cuerpo de Jesús, si tuvo un entierro digno, porque según los sinópticos parece ser que es Nicodemo, en el Evangelio de Juan es Nicodemo y en los sinópticos es José de Arimatea, pero no sabemos si realmente José de Arimatea era discípulo de Jesús. Bueno, en fin. Entonces parece ser que los discípulos de Juan aparecen por aquí, aparecen por allá. Después, la memoria de Juan sigue viva en los Hechos de los Apóstoles. Uno de los grandes problemas o de los conflictos que va a enfrentarse Pablo va a ser específicamente en relación a la figura de Juan, con Apolo, ¿verdad? Gran Apolo, el gran elocuente, que muy versado, muy sabio el hombre en las Sagradas Escrituras, y también parece que tenía muchos seguidores. En la comunidad de Corinto hay un grupo que sigue a Apolo, según Pablo, otros que a Apolo, otros que a Cefas, otros que a Pablo, y Pablo va a decir, ¿acaso Cristo está dividido? Bueno, pues Apolo se encuentra con Éfeso, con Pablo, y le preguntan que si conoce el bautismo del Espíritu, y dice, ¿quién es ese Señor? Nunca lo hemos oído. Dice, y entonces ustedes, ¿cómo es que llegaron a la fe? Y dice, por medio del bautismo de Juan. Entonces nunca supieron del Espíritu. Dice, nunca hemos oído hablar que existía el Espíritu, dice Apolo. Y para eso están los maestros y las maestras de la fe. Toman Prisca, esta gran mujer, toma a Apolo aparte y empieza a educarle en el bautismo del Espíritu. Con estas breves referencias quiero decirles que la figura de Juan no murió, o sea, permaneció.
Y cuando este Evangelio de Juan se escribe, que es el último en ponerse por escrito, no quiere decir que las historias orales que andaban circulando sean muy antiguas, sean las últimas, ¿verdad? Muy probablemente algunas historias vienen del Jesús histórico, pero cuando ya se pone el Evangelio de Juan o cuando ya se escribe como lo tenemos ahora, es muy probable alrededor del año 90, al año 90, 100, muy distante, ya los otros evangelios ya estaban por escritos, ¿verdad? Ya andaban por ahí circulando. Y todavía aparece la figura de Juan. Y da la impresión de que a este evangelio le toca clarificarles a esta gente que sigue agrupándose en torno a la figura de Juan, que Juan no es el Mesías, que Juan no es la luz, porque muy probablemente había gente que todavía creía que el verdadero Mesías era Juan y no Jesús. Solamente estamos lanzando hipótesis. Es muy probable que Jesús era discípulo de Juan, fue discípulo de Juan y a la muerte de Juan, Jesús tomó su propio camino, agarró espiritualidad del maestro, tomó su propio camino, encontró su propia voz, se concientizó de entender a Dios a la mejor de otra manera. En los sinópticos es bastante interesante, ¿verdad? Porque en los sinópticos Juan aparece como un profeta apocalíptico que denuncia, pero con un lenguaje, de fuego, de verdad. Habla de la hacha que ya está con la mano ahí que ya la tiene Dios para cortar el árbol, y todo árbol que no produzca será arrojado al fuego. Un lenguaje bastante severo. Y Jesús, en cambio, va a mostrar el aspecto de Jesús, de Dios con un sentido más misericordioso, ¿verdad? Más compasivo. No es que Jesús sea el único que hable de la misericordia de Dios. Toda la Biblia está llena de la misericordia de Dios, pero parece ser que la imagen que tiene Jesús de Dios va más en ese entorno. En cambio, Juan, dado a que representa al profeta apocalíptico, pues habla de este Dios más en sentido de venganza, de juicio, de condena. Y aquí en el Evangelio de Juan, esta figura de Juan el Bautista viene de una vez por todas a decir: disipen las dudas, se acabaron las preguntas, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta. Bueno, yo no soy la luz. Comienza justamente por eso en el prólogo. En el prólogo comienza con esta idea. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Fíjense, tan importante fue la figura de Juan que no se escapa de este evangelio, ¿verdad? Juan representa de alguna manera el primer fruto de esta nueva economía de salvación, de este nuevo tiempo, de esta nueva era, de esta nueva humanidad. Porque este evangelio tiene una cristología muy elevada. Jesús desde el principio es Dios, está con Dios, y Jesús es la luz. Y entonces Juan, que su nombre significa Yahvé es misericordioso, parece que en los sinópticos no le hacía mucho honor a su nombre, ¿verdad? Muy probablemente que Juan era muy misericordioso, pero también Juan tenía este aspecto de juicio, de condena para la gente que era injusta, ¿verdad? Entonces aparece en el prólogo este hombre, pero viene como testigo. Esta es una palabra bien clave que vamos a tener que saborear o pensar o meditar dentro del evangelio. La persona que es testiga o testigo en el mundo bíblico, en el Nuevo Testamento, es una persona que está dispuesta a dar la vida. Y por allá viene otra vez, después en el versículo, en el 16, ¿verdad?
Cuando Juan le dice, yo solamente soy yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo soy la voz que grita. Entonces, Juan como testigo se pone entonces en una situación de estar dispuesto incluso a dar la vida. Bueno, a la causa de la propuesta que se venía dando, ¿no? A dar la vida por Dios. Pero en este sentido, Juan entonces, lo del dar testimonio casi va a reflejar el discipulado, teológicamente hablando, porque históricamente es muy probable, como les dije, que Juan era maestro de Jesús. Jesús sería discípulo de Juan. Esta es una hipótesis. Yo tampoco tengo la certeza, pero esto es lo que algunos investigadores expertos en Juan afirman, que esto es lo más probable. Pero teológicamente, el evangelio aquí teológicamente, bueno, nadie se puede comparar con Jesús, con Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan nadie puede igualarse a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la luz, Cristo Jesús es el pan que ha bajado del cielo, Cristo Jesús es el agua que brota, no el templo, Cristo Jesús es la puerta, Cristo Jesús es el pastor. Todos estos atributos que se le daban a Yahvé, Cristo Jesús los tiene. Bueno, entonces nadie se puede comparar con Jesús en el Evangelio de Juan. Teológicamente, Juan parece ser que es muy bien tratado. En los sinópticos, Jesús por allí le echa una alabanza grandísima a Juan, porque dice que de las personas que nacieron de mujer, eso así literalmente dice, bueno, pues ¿de quién van a nacer, verdad? De todas las personas que nacieron de mujer, no hay nadie más grande que Juan. Juan es el más grande de todas las personas que han nacido con estos valores del reino, de la propuesta de Jesús. Dice, sin embargo, las personas, la más insignificante en el reino de los cielos, es aún mayor que Juan. Entonces, una alabanza que le hace. Aquí también Juan, el evangelista, parece que le hace una alabanza cuando lo pone como ser testigo en el evangelio de Juan. No es fácil. No es fácil. Ser testigo de la luz no es fácil. Dar testimonio de Jesús no es fácil. Nunca ha sido fácil dar testimonio de Jesús. Por eso es que a mí a veces hasta, pues me desespera cuando hay grupos de personas que, pues no meditan o no reflexionan lo que están diciendo. Rápido quieren dar su testimonio. Y voy a darte mi testimonio. Les pica la cabeza, yo no sé, por dar su testimonio. ¿Y cuál es su testimonio? Ay, pues fíjense, padre, que el otro día yo voy a dar mi testimonio porque mi carro no prendía, no encendía y oré al Espíritu de Dios y milagrosamente encendió. Eso no es testimonio. O que si el aire, que si esto. No, a veces dan reporte del tiempo. El dar testimonio, como lo entienden los evangelios, es estar dispuestos a morir por Cristo Jesús. Es vivir de acuerdo a los valores. No es fácil dar testimonio, desde ahorita se los digo. Y todos los testimonios ustedes pueden compartir, pueden decir, quiero compartir mi experiencia de Dios, pero hay que ser también hasta cuidadosos a la manera de hablar. Pero a veces nos llenamos de tanta arrogancia, de tanta prepotencia, y pensamos de que, bueno, se abrieron los cielos y Dios infundió su espíritu sobre nosotros para dar testimonio. Hay que ser un poquito humildes. La humildad nos abre muchas puertas. Con humildad y con vivir nuestra fe de una manera simple, sencilla, a lo mejor se agrada mejor a Dios. Bueno, esto es mi opinión, ¿verdad? Entonces, dar testimonio no
es fácil en el Evangelio de Juan. Ustedes van a recordar inmediatamente el episodio aquel de, este es el testimonio que Juan dio, el dar testimonio y no lo negó. ¿Se acuerdan ustedes allá en el capítulo 9, donde aparece el ciego de nacimiento? Y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que naciera así, él o sus padres? Y Jesús les dice: ni él, qué idea tan errónea tienen. ¿Ustedes creen que Dios, que es luz, que es vida, se va a regocijar en enviar pecados, en castigar gente a la oscuridad, a la incredulidad? Dios da posibilidades para que la gente descubra la luz. Y Jesús le dice: allí donde ustedes ven pecado, donde ustedes ven el castigo de Dios, Jesús ve la gloria de Dios. Esto sucedió para que se manifieste la gloria de Dios. Bueno, todo el capítulo del ciego de nacimiento es todo una catequesis donde la persona tiene que aprender a dar testimonio de la gente que cree ver pero no ve. Estas son las imágenes muy queridas para este cuarto evangelio, ¿verdad? Y una de las dificultades que va a tener esta comunidad representada en el ciego de nacimiento, que quiere dar testimonio de Jesús, de quién es Jesús, es que corre el peligro de ser echado fuera de la sinagoga. Por eso, cuando llaman a los padres del que había sido ciego, los judíos, los fariseos, que aquí en el cuarto evangelio los judíos son los oponentes de Jesús, ¿verdad? En raras ocasiones como en esta, Juan va a unir al grupo de los fariseos con los judíos, pero los judíos como grupos opositores de Jesús son los que van a aparecer en toda la narrativa del Evangelio de Juan. Los judíos mandan llamar al padre del ciego y les dicen que si es su hijo. Este dice: sabemos que es nuestro hijo, nació ciego, sabemos que es ciego de nacimiento. Y luego le preguntan: ¿y cómo es que ve? Y dice, contestan los padres: el cómo es que ve, pregúntenselo a él, porque ya es mayor de edad. Cada quien tiene que dar testimonio de quién es Jesús en su vida. No se te puede dar testimonio por otro, bueno, pero también tiene una implicación real, porque dice que los judíos habían decidido expulsar de las sinagogas a todo aquel que confesara a Cristo Jesús como Mesías. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, Juan da testimonio. Teológicamente, entonces, Juan representa modelo de discipulado, al igual que el discípulo amado, quien quiera que sea el discípulo amado. Juan es modelo de discipulado que está dispuesto a dar testimonio de que él no es la luz. Solo Cristo es la luz. Y estas imágenes preciosísimas, pues a lo mejor ya no nos hacen, ya a nosotros no son tan atractivas, ¿verdad? Porque ya en cualquier momento tenemos luz. Podemos trabajar a la medianoche, a los que nos gusta la noche. Pero en la antigüedad la luz era todo. Y esta era una de las imágenes con la cual Dios se personificaba, o la gente entendía a Dios como luz. ¿Recuerdan estos simbolismos que va a hablar de la luz, de la columna de fuego que va a ir guiando al pueblo de Israel mientras salen del desierto o mientras dejan la esclavitud? Entonces, por eso cuando a veces dicen estas iglesias que la luz del mundo, no, nadie puede apropiarse ese título. Hay que defender ese título que es exclusivo de Cristo Jesús, luz del mundo, ¿verdad? Digo, porque acá hay unas iglesias que nació en México, que se llama la luz del mundo, y su líder, el apóstol de Jesucristo, fíjense, el hermano Nazón, está en la cárcel acusado de pedofilia, de trata de abusos a de niñas, de niños, y bueno, la gente de verdad está ciega. Y milagrosamente ya va a salir porque dio no sé cuántos millones de dólares al fin. Toda la justicia se vende, se compra, ¿verdad? Pero él no es la luz ni es testigo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por sus obras. Personas que dañan, personas que roban la inocencia de los niños, de la gente vulnerable, no son luz. Esos son lobos, son depredadores. Bueno,
Juan entonces, como testigo de luz, viene a anunciar, a dar testimonio. Entonces, hermanos y hermanas, nuevamente, cuando ustedes escuchen que alguien va a dar testimonio, digan, no, vas a dar tu experiencia, vas a compartir cómo estás viviendo tu fe, porque testimonio significa mártir. Y ahí viene la palabra testimonio, de martureo, mártir, el que es capaz de dar la vida. Y este fue el testimonio que Juan dio cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes. Bueno, ya les dije entonces que los judíos son los enemigos en el cuarto evangelio, los oponentes al plan de Jesús, ¿verdad? Los judíos como nación, los judíos de aquella época, ¿verdad? No los de esta época. Porque no quiero que me acusen, es que ahora hay tanta sensibilidad que uno no puede decir absolutamente nada porque se te echan encima con el antisemitismo. Tú tienes que callar ante la masacre de la guerra, ante los genocidios que se están perpetuando en contra de la gente de Palestina, en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, en el nombre de la tierra prometida. Esto que se está haciendo no son signos de luz, son signos de oscuridad, signos de tinieblas, símbolos de la ausencia de Dios. Entonces, este grupo de judíos que representan el poder, pero también representan el poder teológico, quieren constatar ¿quién tiene el poder? ¿Sigue Dios actuando por medio de nosotros? Dirían los judíos. ¿Sigue Dios actuando en Jerusalén y en el templo? ¿O será que Dios se ha desplazado a otra realidad? Y hay que indagar porque la gente del poder, los controladores de conciencias, los que quieren también manipular el actuar de Dios, no admiten competencia. Por eso las religiones, cuando se absolutizan o cuando a veces una teología dice solamente aquí hay salvación, solamente Dios habla por mí, solamente nosotros tenemos la verdad, se corre el riesgo no solamente de excluir a las otras personas, se corre el riesgo de querer manipular también el actuar de Dios. Bueno, forman una comisión, una mafia, ¿verdad? Y ahí van a ir a interrogar. El que nombra, el que interroga se pone como juez. En cambio, el Juan, pues nosotros sabemos por los otros evangelios qué es lo que estaba haciendo, cómo desplaza, cómo Juan se presenta también como un transgresor. Estuve hablando la semana pasada, ¿verdad? En su manera de vestir, aquí no lo dice, pero su manera de vestir del camello, usando la piel del camello del animal impuro, comiendo la miel silvestre que también era contaminada por los mosquitos, porque va a redefinir nuevas nociones de pureza. Dios ya no actúa más en una ley mediocre, en una ley que ya no tiene sentido, en una ley donde se deshumaniza a la persona. El Dios que va a presentar Juan, el Dios del cual Juan es testigo, es un Dios que llama a la luz, es un Dios que va a entrar en una nueva relación y aquí con la imagen de la sandalia, del novio, ¿verdad? Si la otra vez la interpreté como el sentido del trabajo de la persona. El desatar la sandalia o atar la sandalia era la imagen o el trabajo de la persona que tenía menos honor dentro de los esclavos, porque aún en los esclavos había categorías, ¿verdad? Y también era el trabajo que le correspondía al alumno, al maestro. Pero aquí en Juan parece que está preparando para una nueva relación de noviazgo, de amistad. Bueno, no me voy a adelantar todavía, pero por allí voy a ir. Entonces, nueva relación se está dando. Dios parece ser que ahora está actuando en la luz, claro, en Jesús, y por eso es que está el juicio inmediatamente en el prólogo. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron porque sus obras eran malas. Inmediatamente, refiriéndose a la persona de Jesús. La luz entonces ya no radica en el templo.
que se gloriaban de tener la luz, ¿verdad? Según Flavio Josefo, la luz alumbraba kilómetros y kilómetros en la Pascua, ¿verdad? Entonces cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no, ya Dios no actúa por medio de esa luz del tabernáculo, del Santo de los Santos. Ahora esta luz actúa donde vaya pasando Cristo Jesús, donde vaya poniendo sus pies benditos nuestro Salvador, ¿verdad? Vean ese cántico tan precioso que tiene el místico español San Juan de la Cruz, que por doquiera que pase el amado nos deja llenos de hermosura, todo lo llena de hermosura, ¿verdad? Es el cántico espiritual de la subida al Monte Carmelo. Entonces, donde quiera que vaya pasando Jesús es luz y en él hay luz. Y Juan es testigo de esta luz. Por eso la sentencia estaba clara. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a las personas que recibieron la luz, fíjense, una nueva relación comienza. Dios los hace hijos e hijas, nacidos de espíritu, no nacidos de carne. Y es precisamente lo que va a ir Juan a mostrarnos, ¿no? Entonces, esta comisión organizada, esta mafia del poder religioso, del poder que quiere mantener la presencia de Dios en el templo, no está buscando verdad, no está buscando vivir un estilo de vida, no les interesa en lo absoluto ni Juan ni Jesús. Lo único que quieren saber es quién tiene la exclusiva de Dios, ¿verdad? ¿Puede Dios estar actuando allá en las márgenes, en la Galilea? Entonces Juan les va a decir, díganle esto, yo no soy el Mesías. 3 personas, el Mesías, Elías y el profeta. Y él va a negar que no es ni uno ni el otro. No es el Cristo, primeramente, ya lo sabemos desde el inicio del Evangelio de Juan. Solamente Cristo Jesús es el Mesías. Él es el Mesías. Y él dice, probablemente para los que están pensando que él es el Mesías, quítense esa idea. No soy esto, no soy Mesías. Porque se creía que el Mesías en tiempos del nuevo Kairos, de la nueva creación, Dios iba a enviar a su Mesías, iba a aparecer en cualquier momento, en esos tiempos apocalípticos, iba a aparecer en cualquier momento y les iba a revelar todo. Entonces, vamos a darles el privilegio de la duda. ¿Será que esta gente quiere saber si estos tiempos que se habían anunciado se están cumpliendo ya? Y Juan les dice, no soy el Mesías. Y entonces Elías también aparece aquí como el que va a preparar el camino para el Mesías, ¿verdad? Porque había este pensamiento de que antes de que llegara el Mesías tenía que llegar Elías. Y para la gente todavía de estos movimientos sionistas que tanto mal hacen, todavía creen que cuando venga el Mesías, primero tiene que venir Elías. Por eso cada vez que celebran su Pascua, su cena del Cordero, siempre se deja un sitio, un lugarcito para Elías. Y termina hoy aquí, mañana en Jerusalén, porque creen que en algún momento el Mesías va a aparecer nuevamente en Jerusalén. Y bueno, se restablecerá nuevamente el culto, pero para eso hay que destruir las mezquitas, hay que aniquilar a todo mundo, porque este Mesías es guerrero. Y este Mesías no admite competencia. Bueno, entonces Elías viene, o se creía que tenía que venir antes de este nuevo Mesías. En los sinópticos Jesús dice que Elías ya vino en la figura de Juan. Para Jesús, Juan es el Elías, el que tenía que venir para preparar el camino del Mesías. Y dice, y lo trataron como se les dio la gana. Dijeron de él que estaba poseído por un espíritu porque no comía, no bebía. En cambio, viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón, ese es un borracho, amigo de prostitutas y pecadores. Pero
La sabiduría es justificada por sus obras. Maravilloso Jesús, ¿verdad? Y al final son las obras y no lo que uno haga o diga. Bueno, entonces Juan también niega que sea Elías. Le preguntan, ¿eres el profeta? ¿Cuál de los profetas? El siguiente probablemente lo que tengan en mente es Moisés. La idea de este profeta como Moisés, ¿no? Entonces, y Juan también lo niega. Y luego nos dice, pero dinos, no nos tengas en suspenso, ¿qué vamos a reportar? Fíjense, a mí me llama la atención cómo esta insistencia, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? Para eso sirve la religión en masas, para repetir y para repetir sin formar un criterio. Y esto no es lo que quiere Jesús, o esto no es lo que enseña Jesús. La persona tiene que tener un criterio, un razonamiento personal para decir, a esto es de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a lo que yo estoy oyendo. Lamentablemente, cuando se entiende la religión como repite el catecismo, repite esta enseñanza, repite este rezo, repite esto, lo otro, pues es una espiritualidad que solamente enajena, porque realmente no llega a tener ese encuentro personal en este sentido con Cristo Jesús. Si nuestra espiritualidad se reduce solamente a repetir credos y más credos y oraciones, y ahí te dan el librito. Yo les dijera, a ver, si tú vas a hacer una oración, si no tienes el librito, ¿cómo la harías? Una vez le estaba preguntando, ay no, pues imposible. Es que yo no sé rezar. Háblale a Dios, exprésale como te expresarías con cualquier otra persona. A Dios le encanta esa oración que brota del corazón, ¿verdad? Bueno, estos están preocupados por llevar una información, pero esa es una comunidad que no se ha formado un criterio. Andan como ovejas sin pastor. Son presas fáciles de los líderes del poder que está en Jerusalén, ¿verdad? Otra de las cosas que es muy difícil también, ¿quién eres tú de decir esta pregunta? Porque la gente en el siglo I no tenía esta idea de una personalidad individualista. Primero existo en torno a un conjunto, a una comunidad, existimos como comunidad, luego yo soy. No sería como la frase de Descartes, ¿verdad? El cogito ergo sum, pienso, luego existo, no es primero somos y luego soy. Entonces, a lo mejor para nosotros esto es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a decir yo soy esto, me gusta esto y defendemos nuestra privacidad, nuestra identidad, nuestra personalidad. Pero en aquella época era la comunidad. La comunidad era la que le daba sentido de pertenencia. Una persona que vivía sin comunidad, pues era una persona pues que estaba desviada, que no estaba muy bien de sus cabales, ¿verdad? Entonces, Juan en relación o su identidad la encuentra en cuestión de la luz. Y también va a traer a la memoria este texto del profeta Isaías, este texto maravilloso de Isaías, que va a decir, yo solamente soy esto, la voz que clama en el desierto. Entonces, cuando Juan niega que sea el Mesías, que sea Elías, que sea el profeta o el segundo Moisés, estas tres figuras encarnaban aspectos de la salvación como poseedores y transmitores del Espíritu. Tanto el Mesías, Elías y Moisés, el profeta, se creía que ellos eran los únicos que podían transmitir el Espíritu. Eso lo podemos encontrar en Isaías 11:2, en Segunda de Reyes 2:9
2:9 y 15, en Deuteronomio 18, 15, 18, en Números 11, 16. Pero para el evangelista, Jesús es el único que posee y comunica el Espíritu Santo. Eso lo dijo desde el capítulo 1, versículo 32. Y en Jesús se identifican o se integra toda la tradición de Israel, de estas tres figuras. Ante esta insistencia de saber quiénes son, Juan responde con el texto de Isaías 43, que va dirigido a las autoridades judías acusándolas de haber torcido el camino del Señor. Y esta acusación indica la postura de Juan y el sentido que imprime a su actividad. Juan entonces no solo es un transgresor por el vestido, por la comida, por estar en el Jordán, en Betania, del otro lado del Jordán, sino por estar acusando ahora a la religión del templo. Cuando avancemos en el siguiente capítulo, inmediatamente Jesús va al templo y lo aniquila. Con la purificación del templo, ¿verdad? En los sinópticos esto aparece hasta el final del ministerio de Jesús. Desde ahorita, Juan está diciendo, ese culto, ese templo, esa religión está llena de injusticia. Entonces, viene con esta realidad, con este texto de Isaías que anunciaba la liberación, la vuelta del exilio, como un segundo éxodo. Juan está diciendo, esto es lo que estoy haciendo yo. Si el profeta Isaías había anunciado la liberación a los que estaban en el exilio y los había invitado a adentrarse a un nuevo éxodo donde todo iba a estar lleno de vida, donde otra vez el Dios iba a acompañar al pueblo, esto es exactamente lo que estoy haciendo. Y como símbolo es anunciar justicia, que se halla en el camino del Señor. Todo lo que está torcido, ¿verdad? Todas esas verdades que se han dicho a medias, todos esos programas que esconden al final el beneficio para unos cuantos y siguen empobreciendo a toda la multitud, todo eso se tiene que allanar, todo lo que está torcido tiene que enderezarse. Esta es la propuesta de Jesús, esta es la propuesta de Dios, que la gente viva rectamente, justamente. Hermanos y hermanas, quiero que compartan, por favor, quiero que compartan allí en el chat. ¿Qué es lo que tiene que enderezarse en su país? ¿Qué cosas están mal? Yo no puedo hablar por otros países. Yo hablo desde mi experiencia de aquí que conozco de Estados Unidos. Fíjense cómo el discurso político está, pero bien polarizado ahora, porque les digo de mi experiencia. Yo voy a México y hablo en contra del presidente y casi que me comen. Ya uno no puede decir nada. Y la iglesia también está igual de polarizada. Uno apenas cuestiona y vienen sentencias, maldiciones vivientes te avientan. Y uno dice, pero si solamente estoy preguntando, no estoy negando ninguna verdad de fe, solamente pregunto. Bueno, hermanos y hermanas, esta es la realidad. Pero claro, ahora ya no me podrán acusar de que voy en contra de la iglesia porque quiero compartirles algo. Hago este paréntesis. Me acaban de elegir como coordinador de la Federación Bíblica Católica de Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, ahora en este nuevo trabajo que tengo, impulsaré la pastoral bíblica e invitaré a todos estos grupos que están por acá de Estados Unidos y Canadá a que se unan a esta organización para seguir tratando de darle un lado más humano, más cercano, más justo, para que todo lo que está torcido dentro de la iglesia, en la jerarquía,
se haga plano, se haga claro, transparente y brote la justicia. Me llena de verdad y alegría que el Papa haya destituido al cardenal Burke y al otro obispo de acá del Texas, porque esto no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ser basado en justicia. Y para esto Juan es el novio. Se presenta esta nueva realidad de decir, hay esperanza en una comunidad que está torcida y que va a ver la luz, o que da testimonio de la luz, o que va a vivir en justicia. Hay esperanza porque detrás de mí viene el que los va a bautizar con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos va a introducir a esta nueva relación de amistad, de la cual yo no soy digno ni desatarle la correa de la sandalia. Recuerden que esta es la imagen la imagen que alude a una costumbre matrimonial judía. Jesús tiene derecho preferente a ser el esposo, porque ellos se imaginaban a Dios así como el esposo, ¿verdad? Deuteronomio 25, 5 al 10, Ruth 4 al 6 al 7. En la antigua alianza Dios se llamaba también el esposo del pueblo. Isaías 54, Isaías 62, Jeremías 2, Ezequiel 16, Oseas 2. Entonces, con la figura de Juan y con las sandalias, que él no tiene ni siquiera este privilegio, entra a formar o a presentar al nuevo esposo que va a venir después en el siguiente capítulo, en la figura de la boda de Canaán y también en la figura de la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hermanos y hermanas, se me acabó el tiempo, no quiero abusar de ustedes, de estarlos aquí escuchando, que me estén aquí escuchando. Muchas gracias de verdad por sintonizarnos. Cuídense mucho. Sean como Juan, que su luz que llevan ustedes dentro brille, ilumine para dar una palabrita de aliento a la otra persona. No usen lo que ustedes saben para humillar a la gente. No traten de impresionar a nadie porque Dios ve sus corazones. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.